Empezamos con las validaciones en el backend conforme a la definición realizada en el objeto Behavior Definition. Como objetivo, queremos impedir la acción de modificación o de creación sobre determinados campos si no cumplen con la calidad según la validación aplicada. Por ejemplo, si accedemos a uno de los registros donde tenemos datos, en este caso hemos ido justo al que ya tenía un bloqueo por la autorización de instancia. Iremos a seleccionar el siguiente, donde observamos que es posible actualmente indicar un Customer ID sin valor como el Agency ID. Iremos a tener como objetivo cubrir una validación que impide la actualización o la creación de los datos si no se informa de manera obligatoria al Customer ID y el Agency ID, como también iremos a validar lo que es el código que se va a introducir para observar si realmente es un código válido, teniendo en cuenta que hemos deshabilitado del Metadata Extension el flag que realiza la validación con Use for Validation desde la capa del consumo con la ayuda de búsqueda para determinar y claramente observar la validación funcionando en el backend. Nos podemos preguntar lo siguiente: si existe la validación en el frontend, ¿por qué no utilizar la vía del Metadata Extension? Porque es muy simple comparando con una implementación en ABAP. Aquí simplemente tenemos que considerar lo que sería el flag de Use for Validation. La respuesta es la siguiente: no todas las columnas o los elementos que proyectamos van a necesitar o van a tener disponible una ayuda de búsqueda para activar la propiedad Use for Validation. Y lo más importante, tenemos que contemplar las llamadas que se van a realizar a nuestro endpoint en base al servicio data que hemos expuesto, donde es posible realizar o crear objetos por las peticiones que se realizan de tipo create o de tipo update compute, del modo que para aquellos casos no se contempla la renderización de la capa del consumo, no pasamos por un Fiori element. Por esa razón es importante tener en cuenta las validaciones que tenemos definidas en el Behavior Definition para proceder con la implementación en la capa ABAP, empezando con Validate Customer y Validate Agency. En esta lección no iremos a tener la propagación de los mensajes personalizados. Más adelante agregaremos esta lógica. Nos interesa tener la validación y bloquear el estado transaccional, es decir, impedir la operación del guardado sobre la actualización o la creación de los registros para las columnas del Customer y Agency dependiendo del dato que se va a introducir. Con la tecla Control pulsada y con el clic del ratón iremos a acceder a la implementación del método. También observamos en la definición que tenemos un método que es for validate on save, importing keys y también lo que tiene que ver con la entidad junto con el nombre de la acción. Es un método muy específico para esta validación, como lo mismo tenemos para el Validate Agency. Empezamos a entender la lógica y establecemos los criterios sobre los que validamos el dato. Primero, queremos leer las entidades, incluso esta lectura se podría aprovechar desde otra implementación que tenemos en esta capa, por ejemplo, ya que conocemos cómo realizar estas lecturas. Sería el campo Customer ID, porque justo es el campo que queremos validar. Y además leemos toda la información en base a la clave que se va a recibir por el parámetro importing que ya conocemos. Y después iremos a guardar la información en una declaración en línea con result data y el nombre sería travels para aquellos registros sobre los que se van a validar los datos que tienen que ver con el cliente o el Customer ID. Es result data y la operación es de lectura. Hemos copiado un modify, sería un read entities y eliminamos este update para tener correctamente la instrucción de lectura. También declaramos una tabla interna, customers, que la iremos a utilizar, por ejemplo, un type sorted table of, la iremos a utilizar tal como mencionaba para comprobar la validez de los clientes en base a la información que tenemos en esta tabla de persistencia. Esta tabla de persistencia, si pulsamos F8, va a tener los clientes válidos que nos van a indicar si el código que introduce el usuario realmente existe en la capa de persistencia. Para nosotros es la fuente de la verdad.
Esta fuente es la que iremos a utilizar para comprobar la información enviada por los usuarios. Además, with unique key, le iremos a indicar que tendremos la clave del Customer ID como clave única y agregamos también la clave del componente del client, es decir, el mandante. ¿Por qué lo agregamos? Iremos a entender este proceso en breve. Con customers, es decir, esta tabla interna, es igual a lo que iremos a recuperar desde el anterior travels de la siguiente manera. Con un corresponding nos interesa mover desde la tabla interna travels, discarding duplicates, para descartar todos los registros duplicados. Discarding sería, después duplicates, e iremos a realizar un mapeo, mapping, y toda la información que recibimos desde nuestro Customer ID, es decir, en la declaración de la tabla interna, apuntamos a la tabla de persistencia que tiene este Customer ID. Queremos mover toda la información con este mapeo desde el Customer ID que hemos leído en Travel. Y todo lo demás no tenemos ningún interés para mantener este mapeo, excepto asterisco. Con esto indicamos que las demás columnas no nos interesa tenerlas en cuenta. ¿Qué es lo que hicimos? Es mover o transportar el Customer ID de la anterior tabla interna Travels a nuestra tabla interna que hemos definido en la línea 268. A continuación, iremos a eliminar todos los clientes o todas aquellas posiciones donde posiblemente nos han enviado registros sin ningún valor en el Customer ID. Con esto no quiere decir que iremos a permitir un cliente vacío. Simplemente no tenemos ningún interés de comprobar si existe o no en esta tabla algún cliente vacío, porque sabemos que no van a existir. La idea es de ver si nos hemos quedado con algún registro, es decir, si en la tabla de customers is not initial, y si es el caso, queremos comprobar todos aquellos clientes de la tabla customers con los clientes que existen en DMO Customers. ¿De qué manera? De la siguiente. Sería un select from desde esta tabla, as database le indicamos en el alias y después iremos a realizar un inner join con la tabla interna que acabamos de declarar anteriormente y que va a tener los clientes, es decir, con @customers, esto es para evitar el for all entries. As HTTP request, esos serían los clientes que nos envían desde la petición HTTP. El on lo tenemos por el alias del database vinculado con lo que sería el campo Customer ID, es igual al HTTP request y lo mismo tenemos el campo Customer ID en esta parte. Con fields continuamos para indicar que seleccionamos, por ejemplo, el Customer ID de la base de datos. Y todo esto para tener en esta tabla interna que declaramos en línea, @data, los clientes válidos, es decir, de todos los clientes que nos han pasado, 2 o 3 o 5, consideramos que son clientes válidos si realmente existen en esta tabla. Ahora procedemos con la validación. ¿Cómo sería? Iteramos sobre todos los clientes, loop at travel, sobre todos los registros que nos han enviado, into data travel para iterar con esta copia en la estructura llamada en el singular travel. Y tenemos las siguientes condiciones. Si tenemos un cliente vacío, es decir, el Customer ID is initial, esto lo consideramos como un error. Else if contemplamos otro error, es decir, el Customer ID tendría un valor, es decir, Travel Customer ID is not initial, y además no existe, not, line exist, es decir, realizamos una lectura en los clientes válidos o en la tabla de los clientes válidos, comprobando por el componente Customer ID es igual al Travel Customer ID. Con esto indicamos lo siguiente. Si me has pasado un valor y reducimos el tamaño de la fuente para tener una visión correcta, mencionaba las siguientes validaciones. Si me has pasado un valor en el Customer ID y este valor no existe en la tabla de los clientes válidos, también tenemos un error. Ahora
cómo sería posible parar el estado transaccional para que no se ejecuten las operaciones en la capa de persistencia. Observamos en el Validate Customer con F2 que tenemos dos tablas internas en el changing. Failed, que sirve para bloquear el estado transaccional, es decir, impedir o bloquear los cambios en la capa de persistencia, y Reported para reportar los mensajes. Sobre los mensajes hablaremos en otra lección. Ahora queremos bloquear con failed este estado transaccional de la siguiente manera. Pues simplemente agregamos un registro con append value para indicarle al framework la siguiente información. Queremos tener en el componente travel el registro que ha fallado. ¿Cuál es el registro que ha fallado? El que tiene la clave en el porcentaje TKI, la clave técnica, del que cumple la condición, es decir, travel y también el TKI que la tenemos en esta parte. Lo mismo lo iremos a aplicar como append value en el siguiente else. Podemos pensar que las dos condiciones se podrían haber puesto con un OR en un único if. En este caso sí, pero iremos a agregar mensajes personalizados para cada situación indicando que el campo Customer ID es obligatorio. Y aquí iremos a agregar un mensaje en el que indicamos que el código del cliente introducido no es válido. Por eso tenemos la separación de los ifs y else if, del modo que bloqueamos el estado transaccional. Activamos esta lógica, volvemos en el navegador donde tenemos la aplicación, de nuevo descartamos este cambio sobre el registro e intentamos realizar una edición sobre el mismo registro refrescando en el navegador la aplicación. Con Edit consideramos en el Customer ID este mismo valor o incluso intentamos indicar un valor que no existe, salimos del campo y con Save pulsamos y observamos que automáticamente el fallo se propaga en la interfaz de usuario y recibimos un mensaje genérico que aplica sobre toda la pantalla. Resuelve la inconsistencia de los datos en el proceso o en la modificación sobre el guardado. No se indica exactamente sobre qué campo. No tenemos un mensaje personalizado. ¿Por qué? Porque aún no hemos llegado a propagar mensajes de tipo error en la interfaz de usuario. Simplemente hemos bloqueado el estado transaccional. Esto nos asegura que no es posible guardar el registro, salvo que indicaremos un código de un cliente que es válido. En este momento con Save podemos guardar el registro y los cambios. Del modo que, si eliminamos el valor del campo, tendremos con Save la misma situación. Entramos en la misma situación, el estado transaccional se bloquea para resolver la inconsistencia de los datos. ¿Por qué? Porque hemos reportado en la estructura del failed un fallo y este fallo bloquea el estado transaccional y es el comportamiento deseado. Lo que nos faltaría sería claramente los mensajes e indicar con el foco sobre el campo donde el usuario tendría el error para darle más información. Nos faltaría agregar otras lecciones para cumplir dicha implementación. De momento lo que queremos es ir en la lógica sobre el campo del Validate Agency y realizar la misma implementación. Aprovechando el código que ya tenemos, iremos a realizar una copia y en el método Validate Agency es donde pegamos la misma información con otro objetivo. Aquí se trata de tener el campo del Agency ID. También se trata de tener agencias, agencies, por ejemplo, en el nombre de la tabla interna, donde apuntamos a otra fuente de la verdad, que es este agency. Tal como observamos en esta nueva fuente, tenemos lo siguiente, este tipo de información con las agencias de viaje. Aquí tenemos el Agency ID, faltaba la explicación del componente Client, lo haremos en breve, e indicamos que Agency va a manipular la información del Agency ID transportando a través del Agency que hemos leído en la parte superior en el Read Entities. De nuevo nos interesa ir con Agency y lo mismo sobre el Agency ID. Tenemos la información de la tabla con Agency as Database. Y lo mismo en el Agencies tenemos esta tabla interna. Validate Agencies sería el nombre de la tabla interna. Y por aquí lo mismo tenemos que ajustar la información.
Del modo que seleccionamos las agencias de viajes válidas e iremos a validar sobre el Agency ID, indicando que si tenemos un Agency ID que es inicial o uno que no existe en la tabla del Valid Agencies, de la siguiente manera también lo contemplamos como un failed que bloquea el estado transaccional para recibir el mismo comportamiento deseado. Faltaba explicar el de por qué manejar el client. Dado que es un tipo de join donde se contempla el manejo del mandante a través de la interfaz que tenemos detrás del ABAP SQL, en esta parte automáticamente se agrega lo que sería el client del database, del alias database, es igual al client del HTTP request. Esto lo hace la misma interfaz o el traductor que tenemos entre el ABAP SQL y la base de datos nativa, en este caso HANA. Del modo que si eliminamos el componente clave client, no es posible realizar este tipo de join. Nos va a indicar que el campo client no aparece en la clave primaria de la tabla, porque se considera como si fuera una tabla de persistencia. Evidentemente que es un aspecto diferente. Aún así, este client, en la declaración del with unique, nos contempla y nos permite realizar un join con una tabla interna, evitando el uso del for all entries que no se debería de utilizar en un S4HANA. Tenemos también esta lógica activa para probar de nuevo en el navegador lo que sería la información y la validación sobre el Agency ID. De momento dejaremos el Customer ID en esta posición, guardamos la información y nos permite guardar el registro. Iremos a cambiar sobre el Agency ID para indicar primero un registro válido. Con Save contemplamos la actualización del dato, que tiene que ver con el trigger que se realiza al modificar el campo Agency ID. Intentamos con un código que no existe, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Al salir del campo y al pulsar en Save, nos va a indicar lo mismo, tenemos inconsistencia en los datos. Si iremos a eliminar el valor dejando en vacío, lo mismo con Save, tenemos inconsistencia sobre los datos. Del modo que ahora no es posible guardar o actualizar la información, salvo que pasamos a informar con un dato válido, tal como observamos en esta parte. Evidentemente que falta acompañar los mensajes, asunto y topic que veremos en otra lección. Aún así, dado que lo más importante es bloquear el estado transaccional en la capa de persistencia, esto lo conseguimos agregando en el componente failed, en esta tabla interna asociada a la entidad, el registro con la clave técnica para que el mismo RAP contemple el bloqueo que nos permite asegurar la consistencia en la capa de persistencia.